para lograr un efecto bactericida, ¿ya? Ahora, también se clasifican estos antibióticos por su aspecto de penetración. No olvidemos que algunos antibióticos actúan a nivel de lo que es la pared celular, es decir, que es una pared rica en glucopéptidos o peptidoglucanos, otras que directamente actúan a nivel del citoplasma, a nivel de la síntesis de producción de lo que son las proteínas, a nivel de los ribosomas S30, S40, que se encuentran en el citoplasma, y otros actúan directamente a nivel de lo que es la región nuclear del ADN, ¿ya? Entonces, las podemos también clasificar de amplio espectro, espectro reducido o espectro intermedio también los antibióticos. Las de gran espectro, por ejemplo, se encuentran las tetraciclinas, que ya vamos a ir comentando posteriormente, el cloranfenicol, las beta-lactámicos, las de efecto intermedio, macrólidos, aminoglucósidos y los de espectro reducido, que son los glucopéptidos. Un claro ejemplo del espectro reducido de los glucopéptidos, que es la vancomicina. Esa va a ser pregunta de examen. ¿Listo? Es un medicamento que prácticamente tiene buen recubrimiento con los bacilos gram positivos y cocos gram positivos. Ahora, es muy importante también conocer la estructura de la bacteria, pues conociendo la estructura de la bacteria prácticamente nosotros vamos a aterrizar a nivel de qué estructura está actuando el antibiótico, ¿no? Entonces, no olvidemos que la bacteria es una célula procariota. ¿Por qué es una célula procariota? Porque no contiene de una pared celular como tal, no contiene ¿cómo se llama? Mitocondrias, no contiene organelas como el retículo endoplasmático rugoso, que nos permite la síntesis de proteínas. Y la característica es que este tipo de célula procariota es fácilmente adaptable a cualquier tipo de ambiente. Esa es la característica que tienen estas células. Ahora, no olvidemos que también tienen estructuras flagelares. Estas estructuras flagelares prácticamente nos sirven como depósito alimenticio a estas bacterias. Luego también estas contienen un citoplasma. Este citoplasma contienen estructuras proteicas donde se encuentran los ribosomas de las cadenas S30 y S50. No se olviden, a nivel de este citoplasma, de los ribosomas S30, S40, S50, son los que actúan los famosos aminoglucósidos, ¿listo? A nivel de lo que es la membrana celular, la pared celular, que esta es, ¿no? Está compuesta de lo que es un péptidoglucano. A nivel de esta pared actúan generalmente los glucopéptidos. Un claro ejemplo de glucopéptidos, no me canso de mencionar, es la vancomicina. Ahora, nuestros betalactámicos, por ejemplo, actúan a nivel de la pared celular, actúan a nivel de la pared celular generando poros, hidrolizando. Las características, por ejemplo, de estos betalactámicos no es específicamente tienen un efecto bactericida, pueden tener un efecto también bacteriostático, ¿listo? Es decir, un ejemplo, el paciente que entra a cirugía ortopédica, ¿no? Es una cirugía, digamos, una paciente mayor de 70 años, entra a la colocación de una prótesis, digamos, de rodilla. Entonces, se usan dosis profilácticas de antibióticos. En este caso, la cefalosporina de primera generación son las que generalmente las que se usan para profilaxis de estas cirugías prolongadas. Entonces, a estos pacientes con dosis profilácticas solamente vamos a administrar dosis bacterioestáticas, dosis de mantenimiento, es decir, ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas. ¿Sí me entienden, no? Entonces, las cefalosporinas tienen efecto bacteriostático, pero pueden tener efecto bactericidas. Un ejemplo, otro contexto para el uso del uso de la cefalosporina. Un paciente que viene con una meningitis, pues lo que yo voy a lograr va a ser un efecto bactericida, no voy a querer un efecto bacteriostático. Entonces lo que voy a hacer va a ser subir la concentración del antibiótico
para provocar la inhibición del crecimiento bacteriano y la lisis de estas bacterias. Le daré al paciente 2 gramos de ceftriaxona cada 12 horas. ¿Entendieron hasta acá? Doctores. Doctora. Hola. Me dicen si no entienden ya. Es que es muy importante que comprendan todo esto, lo de bactericidas, bacteriostáticos, porque les voy a enseñar en qué tipo de patología se inicia la dosis de impregnación, la dosis de mantenimiento, todo eso, ¿ya? Entonces, necesito que aterricen bien aquí en la estructura de la bacteria, porque a partir de esta vamos a saber nosotros qué antibiótico actúa a nivel de qué, ¿ya? Y por si acaso, esto también va a ser pregunta de examen. Ahora, otra clasificación que se usa es según el mecanismo de acción. Entonces, hay fármacos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana, es decir, que actúan a nivel de lo que es la capa de glucopéptidos, ¿no ve? Afectan la formación del polímero péptido-glucano, lo que habíamos comentado, que conforma la estructura de la pared bacteriana. Entonces, un claro ejemplo, las penicilinas, las cefalosporinas y la vancomicina. No se olviden, esta es una pregunta que sí va a entrar al examen. Ahora, hay otros medicamentos que habíamos comentado como los aminoglucósidos, la tetraciclina y los macrólidos y cloranfenicol. Estas, ¿qué hacen? Actúan inhibiendo lo que son la síntesis de los ribosomas que se encuentran en lo que es en el citoplasma. ¿Listo? Entonces, si les pregunto en el examen, mecanismo de acción de los macrólidos, un claro ejemplo, o de los aminoglucósidos, un claro ejemplo de la, ¿cuál es? Pues de la amicacina, un ejemplo, un aminoglucósido. Entonces ustedes dirán, inhibe la síntesis de proteínas a nivel del citoplasma de los ribosomas S30. ¿Listo? Así sencillito, facilito. Y los S50, que también se encuentran en el citoplasma, van a ser inhibidos por los macrólidos y el cloranfenicol, ¿ya? Ahora, ¿afectan el metabolismo de los ácidos nucleicos? Sí, claro ejemplo, este es el ácido nucleico extenso, ¿verdad? El nucleoide y el ADN se encuentran aquí. Entonces, estos van a ser prácticamente inhibidos lo que es la rifampicina. No olvidemos que la rifampicina es un antibiótico también de excelencia que se usa como fármaco antituberculoso también. Y las quinolonas. Claro ejemplo de las quinolonas, uno de los prototipos, la levofloxacina, la ciprofloxacina, el norfloxacino. Antimetabolitos, que antagonizan los pasos metabólicos de la síntesis de ácido fólico, ¿no? Entre estas se encuentran las sulfonamidas y el trimetropin. El efecto adverso, ¿cuál es? Que produce muchas reacciones alérgicas, especialmente las dermatológicas y hematológicas, pero son muy buenos medicamentos, las que generalmente se usan, pues un claro ejemplo en los pacientes pediátricos, lo usamos mucho en lo que son las gastroenteritis por Shigella, ¿no? Y E. coli en los pediátricos. Y pues un claro ejemplo en los pacientes adultos de uso muy frecuente, una neumonía intrahospitalaria que es mortal en la UTI, son las estenotrofomonas que se llaman, que también es de primera elección, las sulfonamidas y el trimetropin. Otro ejemplo de sulfonamidas y trimetropin, tratamiento profiláctico en los pacientes con VIH, especialmente los que hacen neumonía por neumocistis girovesci. También el tratamiento estándar es el trimetropin. Ahora, actúan en forma directa sobre la membrana celular. El microorganismo, en claro ejemplo, pues la nistatina, la anfotericina B, que se unen a los esteroles de la pared celular. La pared celular tiene gran cantidad de esteroles, por si acaso. La anfotericina B es muy buen medicamento. El efecto adverso de este medicamento es que es muy nefrotóxico. A la hora de proscribir un tratamiento antibiótico, jóvenes, es muy importante que ustedes
vean la vía de eliminación del medicamento, vía de metabolismo del medicamento. ¿Por qué? Pues porque van a haber pacientes con falla hepática, por ejemplo, que van a venir y pues el paciente con falla hepática te va a hacer una neumonía, digamos, intrahospitalaria. Entonces tienes que buscar un medicamento que no se metabolice vía hepática, porque si le pones el medicamento dosis de impregnación, que es la dosis bactericida, lo que vas a ocasionar en 2 o 3 días que ese paciente termine en una falla hepática aguda. ¿Listo? Lo mismo en los pacientes renales. En los pacientes renales, por ejemplo, los de los carbapenémicos, los glucopéptidos como son la vancomicina, tienen eliminación renal, tienen metabolismo renal. Entonces, a la hora de impregnación, también tienes que irte con dosis bacteriostáticas, ¿sí? En estos pacientes inmunosuprimidos, pero hacerle la dosis de ajuste renal. No se olviden eso, que creo que ya les había dado yo fórmulas, ¿se acuerdan? El CKD y el CROCOF. Sí lo tienen, ¿no? Vimos en las clases anteriores para la medición de la tasa de filtrado glomerular, pero la próxima clase, de igual forma, la vamos a volver a hacer como un taller. Ahora, ¿hasta ahí alguna duda? Doctores, No, doctora, sí se entendió. ya. Ahora, ¿quién es Fleming? Hay un hospital, es un hospital de cuarto nivel allá, ¿no? En Argentina, no sé si escucharon del Hospital Fleming. Es referente a todo lo que es neurointensivismo a nivel sudamericano. Pues es en honor a Fleming, quien descubrió prácticamente a la penicilina. Descubrió a los betalactámicos y esto se remonta desde el año 1928. Fleming descubrió la inhibición del crecimiento del Staphylococcus aureus, pueden creer, y esta inhibición prácticamente lo vio en un hongo. Este hongo se llama penicillium y pues de ahí deriva el nombre de la famosa penicilina. Pero no olvidemos que de la penicilina también derivan otros medicamentos de gran importancia y de gran espectro. Entre estas, pues las famosas cefalosporinas, que hasta hace 2 años solamente había la cefalosporina de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Actualmente incluso ya contamos con cefalosporinas de quinta generación, que son medicamentos más específicos. Esto prácticamente se remonta en los años 1948, cuando Botsu obtuvo también de un hongo que se llama Cephalosporium acronomium, de ahí el nombre de cefalosporina. Pero a diferencia de la penicilina que lo obtuvieron de las bacterias de Staphylococcus aureus, la cefalosporina se obtuvo bueno, también del Staphylococcus aureus, los dos. Ahora, los beta-lactámicos continúan siendo un grupo numeroso e importante para el tratamiento, ¿no? Tienen características, estas características que tienen una acción bactericida. ¿A nivel de qué actuaba? ¿A nivel de qué estructura de la bacteria? De su Los pared beta-lactámicos. celular, Eso, de la pared celular. ¿Cuál es la diferencia entre bactericida y bacteriostático? que las bactericidas van a eliminar por completo la bacteria y bacteriostático va a dejar de replicarse. La dosis, exacto, doctora, la dosis. En un bactericida, pues necesitamos dosis de impregnación, dosis de concentración más alta que en el bacteriostático, ¿no? Pero tiene esas dos características de ser bacteriostático y bactericida, las penicilinas. Amplio espectro alcanzado por muchos derivados, preparados por resistentes a la inactivación enzimática de las bacterias e inhibidores enzimáticos con o sin actividad antibacteriana propia. Tienen muchas características farmacocinéticas. Una de ellas es que muchos de los betalactámicos se administran por vía oral. Un claro ejemplo, ¿cuál me pueden dar? Todos, yo creo que en nuestra vida hemos tomado un betalactámico, ¿no? La amoxicilina.
Eso, doctora, la amoxicilina. Y en las mujeres embarazadas, ¿cuál es el que dan? La la ampicilina. La ampicilina en las mujeres y en la población general la amoxicilina, ¿no? Tiene muy buena absorción oral, tiene pocos efectos adversos, uno de los más frecuentes son los gastrointestinales, y aumenta el tiempo de eliminación en algunos derivados. O sea, en síntesis, pues los betalactámicos son los que tienen menos efectos adversos, a expensas de que sí se observan efectos alérgicos y dermatológicos, ¿no? Ahora, para estudiar muy bien lo que es la penicilina, necesitamos saber de su estructura. También esto hace pregunta de examen. La penicilina, pues va a estar formada por un anillo diazulidina, va a estar formado por un anillo betalactámico y va a contener cadenas laterales. Entonces, su nombre se debe a la existencia del anillo beta-lactámico. La estructura básica contiene este anillo betalactámico asociado al anillo a otro tiazolidínico, pero este anillo tiazolidínico tiene 5 componentes, ¿listo? Lo cual a veces cuando se une a un sexto anillo va a formar la aminopenicilina y cuando se forma a un séptimo anillo llega a formar lo que son las famosas cefalosporinas. Ahora, en la cefalosporina, el anillo beta-lactámico en la cefalosporina, está asociado a otro anillo, que es el dihidrotiazidínico, que habíamos dicho, de 6 componentes, formando así el ácido 7-aminocefalosporínico, que va a ser la forma activa. A diferencia de una penicilina simple, las cadenas laterales se unen y se modifican de acuerdo a la actividad antibacteriana y al modificarse también van a modificar las características farmacodinámicas y farmacocinéticas de esta. Entonces, las penicilinas se producen de forma natural. Existen dos, las venilpenicilinas o penicilina G, que es la única que se usa clínicamente. Estas pueden estar asociadas a procainamidas y a benzatinas, prolongando su tiempo de eliminación y el tiempo de vida media, aunque solo se puede administrar por vía intramuscular. Un claro ejemplo, ¿cómo se llama esta? La que se hace en inyectar, la que viene de 1.2 millones. La penicilina cristalina. No me digan que nunca se han hecho inyectar en una faringoamigdalitis. Chicos. Sí. Yo no, doctor. Me olvidé el nombre comercial, lo tenía ahorita. Ya. ¿No es el Pendiven? ¿Cuál? El Pendiven. Sí, tiene otra. Hay otra que viene de 1.2 millones. Es la forma concentrada. Ahorita les digo. Se me olvidó ahorita. Eso, el terbosil, el terbosil. Esa es la famosa, ¿no? Ahora, las fenoxialquinelamínicas y la penicilina B, la propicilina mejoran la absorción vía oral, ¿ya? Aumentando la resistencia a la hidrólisis ácida en el estómago. La meticilina, que es otro derivado, y la nafcilina resisten la inactivación enzimática de los betalactámicos a los estafilococos aureus. Ahora, hay otra variedad también de las penicilinas, con las aminopenicilinas, del cual derivan la ampicilina y la amoxicilina. Entonces, se logra ampliar el espectro y estas son específicamente para las bacterias, para el E. coli y el Haemophilus influenza. Ahora, la cefalosporina. Habíamos dicho que tiene 7 anillos, ¿verdad? De las cuales estas van a obtenerse del ácido 7-aminocefalosporínico, que es la forma activa del medicamento. Las variaciones de los 7 modifican su actividad antibacteriana. Si solamente se llega a provocar alteración en alguna de las conformaciones del anillo, por ejemplo,
el anillo 3 dihidroxínico origina modificaciones farmacocinéticas. La presencia del grupo metiltetrazol en posición 3 del anillo está relacionado con alteraciones en la coagulación, intolerancia al alcohol. Entonces, en síntesis, la cefalosporina también van a iniciar con la formación de un anillo benzatínico y va a ir formándose a partir de 7 anillos, a diferencia de la penicilina simple. ¿Ya? Las alteraciones a nivel de las cadenas laterales de esta, específicamente también del anillo C3, va a originar alteraciones en la coagulación y también intolerancia al alcohol. Entonces eso es para que lo vayan tomando en cuenta. Les había comentado que hay cefalosporina de quinta generación. Esta cefalosporina de quinta generación no es más que la ceftarolina y ceftobiprol. ¿Listo? Estas son, han sido fabricadamente específicas para combatir todo lo que son las bacterias por Staphylococcus aureus meticilinoresistentes, ¿ya? La meticilinoresistencia es otro tipo de resistencia de amplio espectro, que no de amplio espectro, es multidrogoresistencia que nosotros tenemos en los recintos hospitalarios. ¿Listo? Son prácticamente bacterias que presentan resistencia a todo. En un 80-90% de los pacientes prácticamente llegan a morirse. Si es que no tuviéramos estas cefalosporina de quinta generación. Y lamentablemente aquí en Bolivia todavía no tenemos esta cefalosporina de quinta generación, solamente hasta la cuarta generación. Con decirles que nosotros en la terapia los antibióticos de élite que usamos pues son los carbapenémicos y los glucopéptidos, la vancomicina. Pues otro claro ejemplo, por ejemplo, son el Inesolid, que también vamos a ver, pero no contamos con muchos antibióticos de amplio espectro. ¿Y esto por qué es? Es culpa, bueno, es culpa de nosotros, sí se podría decir. Porque, ¿qué pasa? Porque generalmente cuando hay un paciente, un ejemplo, ¿no? En el servicio de medicina interna, digamos, es un paciente virgen, nosotros llamamos eso, ¿no? Que un paciente que es su primera hospitalización, no es, es un paciente inmunosuprimido, su primera hospitalización, se le hace un cultivo y en el cultivo prácticamente sale que el paciente tiene un ejemplo, un Staphylococcus aureus sensible a carbapenémico o sin resistencia eh, a meticilinas, ¿no? Un ejemplo que les doy. Entonces, o sea, que la bacteria que el paciente presenta es pansensible a muchos antibióticos. Entonces, muchos de nosotros lo que hacemos es, no, pues, tiene ya Staph, ponle mero. Entonces, se le da al paciente meropenem y muchos de ellos incluso lo hacen a dosis bactericidas, ni siquiera bacteriostáticas, y el paciente cumple, digamos, sus 7 días de tratamiento. Ya posterior a eso, el paciente, digamos, por cualquier X razón, no se da de alta y persiste en las unidades de cuidado o en las unidades hospitalarias, qué sé yo. Una causa puede ser que no tiene familiares o que sus familiares no vienen a recogérselo porque no quieren pagar las cuentas en el hospital, X razón. El paciente se prolonga su estancia intrahospitalaria, el paciente cumple 14 o más de 14 días en el hospital y hace otra neumonía intrahospitalaria sobreagregada. Entonces, prácticamente, si se dan cuenta, nosotros nos comimos el antibiótico de elección, que nosotros prácticamente guardamos los carbapenémicos cuando el paciente presenta infecciones potencialmente mortales. Entonces, cuando nosotros ya lo usamos el carbapenémico en una primera instancia, si vamos a querer usarlo en una segunda instancia, puede que sí mejore en el paciente y puede que el paciente incluso ya haya hecho resistencia a este antibiótico. Y al hacer resistencia a este antibiótico, pues prácticamente
no le sirve al paciente. Y no tenemos otra opción de buscar otro antibiótico de amplio espectro. Y como les digo, pues en Bolivia no tenemos muchos antibióticos de amplio espectro. Y muchos de estos pacientes pues terminan falleciendo. ¿Y cuál es la causa? Si se dan cuenta, pues nosotros, ¿no? Si haríamos el tratamiento antibiótico de forma escalonada, es decir, en este paciente, ¿qué se hubiera hecho? Iniciar una cefalosporina de primera generación, digamos. Eh, terminar el tratamiento con la cefalosporina de primera generación y solicitar cultivos de secreción, ¿no? Si en los cultivos de secreción no salió nada, perfecto. Si en los cultivos de secreción persiste la bacteria y el paciente además tiene datos francos de respuesta inflamatoria, es decir, fiebre, incremento del recuento leucocitario, escalonamos de esa cefalosporina de primera generación a una de segunda generación. Lo mismo, si en la segunda generación no cubre, una tercera generación, pero no directamente saltarnos a un antibiótico de última generación. ¿Sí me entienden? Por eso es que estos pacientes hacen multidrogoresistencia. Y cuando nosotros nos quemamos al antibiótico de amplio espectro y el paciente hace neumonías más agresivas, lamentablemente ya no sabemos qué darle al paciente. Y estos pacientes terminan falleciendo. ¿Hay alguna duda hasta acá? Hola. No, doctor. Ah, ya. Todo claro. Ahora, otros betalactámicos, ¿ya? Habíamos hablado de los betalactámicos, pero pues aquí hay otros, ¿no? Los monobactámicos. Se caracterizan por la presencia de un anillo betalactámico monocídico. Este anillo betalactámico monocídico, el cual se une a diferentes radicales. Uno de los más conocidos es el Astreonam. El Astreonam es un medicamento de amplio espectro, jóvenes. ¿Por qué? Pues porque prácticamente, yo me acuerdo que cuando yo estaba en coche haciendo el ASO, cuando llegué de México, llegué en la ola de, ¿cómo se llama esto? De COVID. Entonces, si se daban cuenta, bueno, especialmente de los familiares, ¿no? Que fallecieron de algunos, eh, la mortalidad no era tanto por el COVID, sino por las neumonías sobreagregadas. Estos pacientes de ENDE, cuando ingresaban a la UTI, se los ponía Mero y Banco, que eran los medicamentos de amplio espectro. Cumplían su tratamiento de 7 a 10 días o 14 días en un esquema intermedio y no mejoraban. El recuento leucocitario iba en ascenso y todo. Entonces se optaba por otros medicamentos de amplio espectro, entre los cuales ayudaba el Astreonam. Pero desgraciadamente, lo tengo que decir así, no toda la gente tenía la posibilidad de comprarlo. Cada frasco de Astreonam en ese entonces costaba alrededor de 500 bolivianos y el paciente requería de 2 gramos cada 8 horas. Imagínense, 6 frascos diarios. En 6 frascos, ¿cuánto se hacía? No todos tenían el dinero para pagarlo. Me acuerdo que hay una importadora que es SAE. Ya cuando les comentamos de esto, pues empezaron a traer el medicamento. Entonces, en la segunda ola ya teníamos nosotros el Astreonam y gracias a este medicamento, pues mucha gente salió del COVID. Pero como les digo, el COVID no solamente fue la infección por el COVID, sino por las neumonías sobreagregadas. Entonces, muy buen medicamento esto, lo que es el Astreonam. Ahora, otros betalactámicos también de importancia son los carbapenémicos, lo que ya les comentaba. Son los medicamentos de amplio espectro que nosotros usamos en la UTI. En los hospitales públicos tenemos el imipenem, el meropenem. En los hospitales privados tenemos el doripenem, el ertapenem, que es otro, que no lo puse acá. La diferencia del imipenem y el meropenem es que los dos, bueno, no la diferencia, los dos se eliminan por vía renal. Entonces, un paciente que cuando llega a la unidad, por ejemplo, de urgencia, viene, qué sé yo, con una neumonía con una neumonía adquirida de la comunidad, digamos, brutal, que el paciente ya está haciendo un síndrome de distrés respiratorio, que es una de las complicaciones más de peor pronóstico, digamos, que presentan los pacientes. En un inicio, nosotros siempre vamos a hacer dosis de impregnación
independiente si el paciente tenga lesión renal o no. Hacemos porque queremos un efecto bactericida. Y ya después de hacer la dosis de impregnación, realizamos el dosis de reajuste. Tenemos que ver cuánto está la creatinina del paciente, la edad del paciente y hacer el cálculo. No sé si recuerdan en la tabla que les mostré, había tasa de filtrado glomerular, lo normal era mayor a 63, en un grado 1 era menor a 40, menor a 30, menor a 20 y llegaban a 15, que 15 prácticamente era que el paciente ya requería de terapia de sustitución renal, ¿no ve? Entonces, en los pacientes, por ejemplo, que presentan una tasa de filtrado glomerular de 30, se reajusta. El meropenem se pone 1 gramo cada 24 horas, ya no se pone 1 gramo cada 8 horas. Pero al inicio, cuando viene el paciente, tengo que impregnarlo con los 2 gramos 2 gramos al inicio y luego 1 gramo cada 24 horas. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? La diferencia o la característica, por ejemplo, de estos antibióticos, como es el Aztreonam y la otra, los carbapenémicos, tienen un átomo azufrado en su posición adyacente. No se olviden. Los únicos antibióticos que tienen átomos azufrados son el Aztreonam y los carbapenémicos. Ahora, los inhibidores de las beta-lactamasas. La característica de estos inhibidores de la beta-lactamasas es que conservan su estructura en el anillo beta-lactámico. No se alteran. Un claro ejemplo, pues, es el ácido clavulánico, ¿no? ¿Quién no ha tomado el ácido clavulánico asociado a la amoxicilina? Especialmente en los casos de, ¿cómo se llama esto? Faringoamigdalitis. Faringoamigdalitis, exacto. Faringoamigdalitis y la otra también. Ay, hoy no amanecí muy bien. La que se acumula en las celdillas etmoidales. Sinusitis. En la sinusitis. En la sinusitis aguda y subaguda es el tratamiento de elección la amoxicilina más el ácido clavulánico, ¿ya? ¿Qué más? El sulbactam. El sulbactam por sí solo no tiene un efecto bactericida óptimo, lo cual el sulbac tiene que asociarse, por ejemplo, al tazobactam. Un ejemplo, la famosa, no sé si escucharon del antibiótico piperacilina tazobactam. Tiene muy buena cobertura, los dos asociados, especialmente para infecciones del tracto urinario complicado, para infecciones respiratorias. El efecto adverso tal vez de la piperacilina tazobactam es que provoca trombocitopenia, es decir, plaquetopenia en un bajo porcentaje y provoca también hipertransaminasemia. Estos compuestos, el tazobactam y el sulbactam, al inhibir competitivamente a las beta-lactamasas, devuelven la sensibilidad a las penicilinas y a las cefalosporinas. Ahora, vamos a empezar con esto. Este es un esquema de la síntesis de muerina. La muerina de la membrana le confiere la forma y la resistencia a las bacterias. ¿Listo? Entonces, estas están unidas o formadas por una N-acetilglucosamina G. La N-metilglucosamina G y van a estar formadas por N-acetilmurano M. ¿Listo? Entonces, estas unidas, estas se unen y van mediante enlaces glucosilados poliméricos lineales, así lo describe la literatura. La muerina va madurando y se va formando como una red enmanillada tridimensional. En una fase 1, esta muerina llega a la síntesis de lo que es la muerina M y la muerina G. Entonces, en la fase 2, esta fase estructural va a ir
y va a llevar a la formación de la UDP. A ver, nuevamente, en la fase 1, el objetivo es la síntesis de la muarina, que se va a formar a través de la capa M y de la capa G. Van a formar enlaces lineales que va a dar forma a lo que es la UDP. Esta UDP formada va a entrar a una fase 2, en la cual se transfiere esta UDP a la membrana bactoprenal, que es esta. Se va a depositar acá. En una fase 3 va a existir una polimerización. ¿Listo? Y en una fase 4 va a existir otra fase de polimerización lineal unida al enlace G y al enlace M. Todo esto va a llevar a la formación de lo que son la acción transpeptidasas, ¿listo? De los antibióticos. Entonces, el mecanismo de acción. Habíamos dicho que las beta-lactamasas van a desarrollar la síntesis de peptidoglucanos o mureína, ¿no? Todo esto es la síntesis de peptidoglucanos o mureína, lo que ya habíamos comentado. Entonces, esto va a ser un polímero esencial en la pared de todas las bacterias que protege de su lisis en el medio de mayor presión osmótica. Ahora, es muy importante también diferenciar las bacterias. Hay dos tipos de bacterias, ¿no ve? Las gram positivas y las gram negativas. ¿Cómo se caracterizan estas bacterias? Por la tinción. Los tincionamos con violeta, los fijamos con yodo y los decoloramos con alcohol, ¿ya? Las bacterias gram positivas, generalmente cuando les ponemos la tinción de violeta y yoduro, estas no se fijan y no se decoloran. ¿Por qué? Porque tienen una capa de peptidoglucanos gruesa, ¿listo? Ahora, los gram negativos, estas se decoloran y se caracterizan, tienen una pared también de peptidoglucanos, pero la pared de peptidoglucanos, si se dan cuenta acá, es más delgada que la de las gram positivas. Y se caracterizan también porque aparte tienen una capa de lipopolisacáridos, una capa lipídica adicional. ¿Qué más? Ahora, en la fase 4 prácticamente va a llevar el famoso efecto de la transpeptidación que habíamos dicho, ¿no? Entonces, prácticamente la actividad de los beta-lactámicos se va a deber a la inhibición de la formación de esta fase de transpeptidación, es decir, la formación lineal de los segmentos G y M de muerina, es decir, la formación de los glucopéptidos. Ahora, en la acción de los beta-lactámicos también se debe considerar algunos puntos importantes. Uno es que para que el antibiótico sea efectivo y alcance los sitios de acción, hay que ver también la ineficacia de algunos beta-lactámicos. Muchos de ellos, por ejemplo, las clamidias, las riquecias, tienen localización intracelular. Por eso es que no, el beta-lactámico no es muy eficiente. Ahora, las bactericidas ácido resistentes con una pared rica en lípidos impermeables a los beta-lactámicos. Es decir, que las riquecias, las clamidias van a tener una capa lipídica impermeable. Por eso se debe el efecto de la resistencia a los antibióticos beta-lactámicos. El acceso de los beta-lactámicos al sitio de acción es muy importante a considerar al momento de usar los beta-lactámicos. La interacción de los beta-lactámicos a los sitios específicos de acción, es decir, que vamos a formar un efecto interacción fármaco-receptor. Consecuencia de estas interacciones sobre las bacterias. Mucho tiene que ver entonces, si se dan cuenta, en la estructura de la pared lipídica, ¿no ve? ¿Se acuerdan que en los gram positivos, por ejemplo, tiene una pared gruesa de glucopéptidos? Entonces es más efectiva ahí. Y en los gram negativos no tanto, porque la pared de peptidoglucanos es más delgada y aparte
porque está cubierta de una pared lipídica. Entonces, eso hace de que sean un poco menos eficaces los beta-lactámicos, especialmente a los gram negativos. Ahora, en los gram positivos, a ver, nuevamente, ¿cuál habíamos dicho que era la diferencia entre gram positivos y gram negativos? Es una pregunta de examen, chicos. Por su pared celular. Eso, la pared celular, ¿lo ve? En los gram positivos va a tener una pared gruesa de glucopéptidos, ¿no? En cambio, y aparte de que cuando se tiñen, no se decolora. Eso es muy importante. ¿Por qué les voy a decir? Porque cuando nosotros, por ejemplo, viene un paciente grave, por ejemplo, a la UTI, nosotros siempre los policultivamos. En un inicio tomamos cultivo de secreción bronquial, urocultivo, hemocultivo, y si el paciente, digamos, vino por una clínica de meningitis o no paraba de convulsionar, igual le tomamos una punción lumbar para obtener el líquido cefalorraquídeo. Entonces, todas esas muestras nosotros, si nos urge y el paciente está tan grave y está con vasoactivos a dosis plena, llamamos al bacteriólogo y le decimos, me urge que haga una tinción. Entonces, lo que hace el bacteriólogo es teñir, por eso les decía que tiñe con violeta, lo fija con yoduro y aparte lo decolora con alcohol. ¿Para qué? Para saber si estamos frente a un gram positivo o un gram negativo. Si estamos entre un gram positivo, pues le vamos a dar medicamentos contra este. Y pues si el paciente está tan chocado, pues vamos a ver si le podemos incluso iniciar carbapenémicos. En este caso, sí, dependiendo de la inestabilidad del paciente. ¿Sí? O nos dirán, digamos, no tiñó nada. Ah, pues entonces estamos con un bacilogram negativo. Si estamos contra un bacilogram negativo, entre las causas más frecuentes de neumonía en el hospital son los antiseudomónicos, son las pseudomonas aeruginosas. Entonces, ¿yo qué le voy a dar? Un antiseudomónico. Y los antiseudomónicos de elección, los de tercera y cuarta generación de la cefalosporina. ¿Sí me entienden? Nos ayuda a tomar decisiones. El hecho de que nosotros solicitemos al bacteriólogo una simple tinción. ¿Y cuánto tiempo le va a tomar al bacteriólogo? Ni 10 ni 15 minutos, es rápido. Pero mucho depende del clínico, porque les comento así, ¿no? Que cuando vienen muchas veces, o sea, aquí, yo noto aquí, por ejemplo, aquí en Bolivia, lo que se hace, ya, el paciente está grave, dale carbapenémicos, dale glucopéptidos, de inicio, imprégnale. Pero no nos interesa saber la causa. Entonces, por ejemplo, en China se están haciendo muchos estudios ya desde hace 5 años, en los cuales todos los pacientes que entran a las unidades de cuidados intensivos, a las de urgencias, se tienen que hacer por lo menos tinción de gram para teñir y ver si estamos frente a un gram positivo, un gram negativo y hacer el tratamiento correcto. ¿Listo? Porque sabemos que los cultivos tardan, jóvenes. Los cultivos no es en 12 horas. Un buen cultivo va a tardar por lo menos unos 3, 4 días, porque ¿qué hace el bacteriólogo? Ve una primera lectura si creció algo el primer día, una segunda lectura si creció algo el segundo día, o una tercera en la cual recién ve que sí realmente está creciendo algo, ¿no? Y el paciente está inestable y todo, pues no nos vamos a esperar 3 días, ¿no? A darle el tratamiento correcto. Por eso es que nos sirve esto, lo de la tinción de gram. ¿Listo? ¿Qué más? Los lipopolisacáridos constituyen una barrera de permeabilidad, poseen un carácter iónico, pueden bloquear la entrada hidrofóbica a través de las bicapas lipídicas, evitando la entrada de compuestos menos polares. Es otra característica de las bacterias, ¿no? Las bacterias gram negativas presentan resistencia a las penicilinas muy grandes o muy cargadas. ¿Por qué habíamos dicho? ¿Se acuerdan? ¿Por qué presentan resistencia? Alguien, ¿quién me dice? Ahorita acabamos de hablar eso. Por su pared. Eso, por la pared que habíamos dicho entre las gram positivas que tienen una pared de peptidoglucanos más gruesa, ¿no ve? Y en las gram negativas tienen sí su pared, pero es más delgada y aparte que tienen un recubrimiento lipídico y ese recubrimiento lipídico prácticamente le proporciona la resistencia natural. ¿Listo? La actividad de los betalactámicos requiere que las bacterias estén creciendo activamente en estas condiciones.
La falta de transpeptidación, de la que habíamos hablado, ¿no ven? En la última fase de la síntesis de las muarinas, la transpeptidación, se requería aparte de la presencia de enzimas. Estas enzimas hidrolasas eran las autolisinas. Entonces, prácticamente estas bacterias contienen en la última capa gran cantidad de autolisinas. Ahora, en una población bacteriana susceptible a betalactámicos, existen algunas células que por diferentes razones no son lisadas. Este fenómeno se denomina tolerancia y puede producir el fracaso al tratamiento. Un claro ejemplo, habíamos comentado en un inicio, del paciente que ingresa a medicina interna, que ingresa el paciente virgen, ¿se acuerdan, no? Que les hablé de la neumonía. Este paciente pues tiene un cultivo y este cultivo es pansensible a muchos antibióticos. Entonces, lo que nosotros hacemos prácticamente es quemarnos un antibiótico de amplio espectro. Y al quemarnos este antibiótico de amplio espectro, en un inicio tal vez no formaremos tolerancia en el paciente. Pero ¿qué pasa si este paciente adquiere neumonías intrahospitalarias más agresivas? El carbapenémico que le dimos en un inicio ya no le va a servir. El paciente va a hacer resistencia. Es decir, que la tolerancia es formas de sobrevivencia de estas bacterias a la agresión de los antibióticos. ¿Sí entendieron? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Sencillo, ¿verdad? Entonces, el objetivo es no comernos los antibióticos de amplio espectro que tenemos en un inicio, porque podemos generar tolerancia y podemos otorgar a las bacterias formas de sobrevivencia a la agresión de los antibióticos. Ahora, mecanismos de resistencia bacteriana. Se pueden resumir en 3 tipos. Alteraciones en el transporte, que es lo más importante, la modificación de los sitios de acción y la producción de las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas que se producen a nivel de la transpeptidación que habíamos comentado. A nivel de las alteraciones del transporte, pueden alcanzar sus puntos de fijación, ya sea en la cara externa de la membrana citoplasmática, lo que contiene la actividad bactericidas de los gram positivos a través del OMPC. El OMPC son receptores del transporte, ¿ya? Es frecuente en las enterobacterias, generalmente en las salmonelas, en la Klebsiella, en las enterobacterias y en las pseudomonas. Alteraciones en los sitios de acción. Entonces, la disminución de la afinidad de los betalactámicos por los sitios de fijación es un mecanismo de resistencia, ¿ya? Es frecuente en las bacterias gram positivas, siendo la resistencia de lo que son los estafilococos aureus meticilino resistentes. Es un claro ejemplo. Si yo en el examen les pongo, mencione un ejemplo de alteración en el transporte o mecanismos de resistencia bacteriana, entonces ustedes me pondrán, pues, un ejemplo, las enterobacterias, las salmonelas, las klebsielas, digamos, ¿no? O en los sitios de acción, digamos. En los sitios de acción, ustedes ya me mencionarán los estafilococos aureus meticilinos resistentes, un claro ejemplo. O en la producción de las betalactamasas, que es otro mecanismo de resistencia, la cual hidrolizan el anillo betalactámico. ¿Se acuerdan, no? De las estructuras de la penicilina. Tenían 2 anillos, un anillo betalactámico, el otro era aquí está, un anillo betalactámico y el otro anillo tiazolidina, la tiazolidina. Entonces, prácticamente en la producción de beta-lactamasa se forma la resistencia porque se daña, se hidroliza el anillo beta-lactámico y lo convierte en compuestos inactivos. Esto generalmente se produce por las bacterias gram positivas que producen un fenómeno de destoxificación. Entonces, si les pongo un ejemplo de mecanismos de resistencia, la producción de beta-lactamasas, entonces ustedes me pondrán, pues, bacterias gram positivas, y cuidado que me estén poniendo bacterias gram negativas, ¿no?
Ahora, la resistencia de los antibióticos, entonces, se puede dar también por mutación e intercambio en la información. Ahora, los tipos de beta-lactamasas, ¿ya? Habíamos dicho que las beta-lactamasas actúan hidrolizando el anillo beta-lactámico, no se olviden. Entonces, van a provocar los espectros extendidos. No sé si alguna vez leyeron un cultivo. ¿Alguna vez leyeron algún cultivo o algo? Ya llevaron bacterio, ¿no, doctores? Sí, doctor. Ahí en los cultivos no les llamaba la atención que decía E. coli blé o Klebsiella blé. A su forma de resistencia, ¿no? Exactamente, doctora, son las formas de resistencia. Tú y al ver blés en un cultivo, es lo peor que le puede suceder a un paciente hospitalizado. Es una forma de resistencia a los antibióticos. Entonces, las beta-lactamasias de espectro extendido blés, que se da por mutaciones adquiridas o la capacidad de hidrolizar los anillos beta-lactámicos que habíamos comentado, excepto en los carbapenémicos. Es decir, que puede existir esta resistencia a los antibióticos en todas las cefalosporinas, a los derivados de las penicilinas, pero no en los carbapenémicos. Los carbapenémicos también son una derivación de los antibióticos beta-lactámicos, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay otra que es la forma de resistencia de los carbapenémicos, que se llaman carbapenemasas. Es decir, que yo al recibir un cultivo puedo, digamos, puede decir, digamos, en el cultivo, a ver qué bicho. Pseudomonas aeruginosa carbapenemasa. ¿Sí me entienden? Es la forma de resistencia. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, pues, no le va a hacer nada a los carbapenémicos, ¿no? Ahora, me puede decir también Pseudomonas aeruginosa blé, o me puede decir un E. coli blé. ¿Qué significa? Que el paciente está haciendo resistencia a todas las derivaciones beta-lactámicas, a excepción de los carbapenémicos, es decir, que puede ser una opción darle el tratamiento carbapenémico a este paciente. Ahora, otro. Las beta-lactamasas resistentes a los inhibidores. Su producción hace que la asociación de los beta-lactámicos inhibidores pierdan la eficacia terapéutica. Más frecuentemente nosotros en las unidades vemos pues con los extendidos BRES y los carbapenemasas, ¿ya? Ahora, las enzimas de clase C, también las cefalosporinasas y plasmídicas. Sí se ve, pero no es muy frecuente. Es más que todo cuando este tipo de resistencia se observa a nivel de lo que son a nivel cromosómico y no se transmite por conjugación. Ahora, penicilinas de actividad antibacteriana, ¿ya? Entonces, entre las gram positivas, por ejemplo, tenemos sensibles para Streptococcus pneumoniae, que es una de las causas más frecuentes de una neumonía adquirida de la comunidad, la penicilina G, la amoxicilina, la cloxacilina, qué sé yo, carbenicilina, la ticarcilina, o sea, a esto se llama pansensibilidad. Miren, tiene sensibilidad a todos los derivados beta-lactámicos, ¿no? Ahora, los Streptococcus viridans. ¿Dónde predominan los Streptococcus viridans? ¿Quién sabe? En la La boca. En la No. boca, doctores, sí. Los Streptococcus viridans. También cuando se hacen cultivos, es muy raro que el odontólogo, digamos, realice cultivos, ¿no? Pero sí lo hace. Un buen odontólogo tendría que realizarlo. La causa más frecuente es el Streptococcus viridans, el cual también tiene sensibilidad a todos los betalactámicos. Fíjense, penicilina G, amoxi, la cloxacilina, la ticarcilina y a las piperacilinas. Estafilococcus aureus. Los estafilococos aureus no son sensibles a todos los betalactámicos, solamente a la cloxacilina, oxacilina y la meticilina. Esto es pregunta de examen. Yo les puedo poner, paciente que viene con una, qué sé yo, una gangrena de Fournier. La gangrena Fournier es, por ejemplo, la fascitis necrotizante de las estructuras o de la piel blanda, digamos, ¿no?
Entonces, que viene con una fascitis necrotizante en la región de genitales, digamos, ¿no? Y que le hacen un cultivo y en el cultivo sale un estafilococo aureus, sensible a meticilinas. ¿Qué opción terapéutica le darías al paciente? Y yo puedo ponerles la cloxacilina, puedo ponerles la penicilina G. Entonces, la opción sería la cloxacilina, oxacilina o meticilina. Pero, pues, mucho depende de esto. Si yo les pongo un estafilococcus aureus sensible a meticilina, me ponen este. Pero si el paciente tiene un estafilococcus aureus resistente a la penicilina, ¿se dan cuenta? No le hace nada. Entonces, ¿qué opción sería en este paciente? Tinezolid o vancomicina, que son otras opciones que tenemos. Ahora, listeria monocitógenes, sensibles a todos los betalactámicos, a excepción de la cloxacilina, oxacilina y la meticilina. Un claro ejemplo, nosotros usamos esto en las meningitis. Una causa de las meningitis en pacientes adultos, pues prácticamente son los estafilococos, las, qué sé yo, Klebsiella también se ha logrado aislar, y también la listeria monocitógenes. La listeria monocitógenes no solamente está presente en la edad pediátrica, también está presente en la edad adulta, especialmente les hablo de pacientes mayores de 60, 70 años, sí se logra aislar. Entonces nosotros, por ejemplo, en la UTI, como medida profiláctica en un paciente con una meningitis, tenemos que usar, por ejemplo, la cefalosporina, tenemos que usar la vancomicina de forma profiláctica y estamos obligados a usar protección frente a la listeria monocitógena. En este caso, podríamos añadir, nosotros usamos la piperacilina. La penicilina o la piperacilina nos sirve. ¿Listo? Ahora, las bacterias gram negativas. En las bacterias gram negativas, si se dan cuenta, la Neisseria gonorrhoeae. La Neisseria gonorrhoeae, por ejemplo, tiene sensibilidad a todas las, a los betalactámicos, a excepción de la cloxacilina, la oxacilina y la meticilina, que solamente tiene sensibilidad a los estafilococcus aureus. La Neisseria meningitidis, que es una de las causas frecuentes de la meningitis, que también tiene sensibilidad a todo, a excepción de la oxacilina, la cloxacilina. En este caso, nosotros, ¿qué podríamos ofrecerle al paciente para cubrir también gram positivos? La vancomicina. No se olviden. Hemófilos influenza, también lo mismo. Pero de todos estos, a mí los que me interesa que ustedes se sepan, porque son un chingo de bacterias, las más frecuentes en nuestra comunidad son los Streptococcus pneumoniae, las del grupo A, B, C, G, especialmente las Streptococcus C en los pacientes pediátricos, los víridas, los fecalis. Los fecalis se debe generar a una pregunta que les hago aquí antes. ¿Es normal encontrar enterococos fecalis en los catéteres venosos centrales, en las válvulas de derivación externa a nivel del cráneo? ¿Es normal? No. No. ¿Enterococos de dónde viene? Fecalis. Gastrointestinal. Eso, doctora, puede ser de que no se lavaron las manos, o sea, no es normal. ¿De qué nos denota? Si digamos que en los cultivos del catéter venoso central o de la válvula de derivación externa, un paciente que se craniectomizó se halla, después culpa de nosotros, culpa de enfermería, culpa del médico, no se lavó las manos, manipuló, ¿sí? Entonces esto es efecto de contaminación, pasó algo, se contaminaron los dispositivos, ¿ya? Entonces, Neisseria gonorrhoeae me interesa, Neisseria meningitidis me interesa, Haemophilus influenza me interesa, E. coli me interesa, Klebsiella enterobacter, ¿sí? Hasta estas me interesan. Ahora, Serratia en infecciones de vías urinarias es una de las causas más frecuentes. Salmonella y Shigella, ¿dónde se encuentran? Igual gastrointestinal. Eso, gastrointestinales. Puedo preguntarles qué sé yo, un caso clínico de una salmonelosis. Proteus mirabilis, ¿dónde se encuentra? Si no recuerdo también, si no estoy mal, es gastrointestinal también. Infección de vías urinarias, se encuentran en las dos.
pero es más frecuente en las infecciones de vías urinarias. Y la famosa Pseudomonas aeruginosa. Es lo peor que le puede pasar a un paciente hospitalario. ¿Se fijan? La Pseudomonas aeruginosa solamente va a presentar sensibilidad a las carbenicilinas y a la ticarcilina. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Entonces, este esquema es clave. Para que ustedes dominen antibióticos, esto es clave. Este esquema que se lo aprendan. ¿Ok? Ahora, penicilinas de actividad antibacteriana, continuamos. Aquí, por ejemplo, de los más importantes de acá, lo que a mí me gustaría que aprendan es el Clostridium perfringens. Es una de las causas más frecuentes de gastroenteritis enterotóxicas invasivas en la UTI y en las unidades de cuidados intermedios. ¿Por qué se debe? Una de las causas, por ejemplo, es el uso de polifármacos antibióticos. Hay pacientes que están pues 2 meses, 3 meses hospitalizados en cualquier servicio. Estos pacientes pues han requerido de múltiples usos de antibióticos por diferentes patologías, qué sé yo, una infección de vías urinarias, una neumonía intrahospitalaria, una infección por úlceras en la región lumbosacra, porque hay pacientes que presentan todo eso, se llegan a complicar. Entonces estos pacientes llegan a desarrollar y se caracterizan porque de la noche a la mañana empiezan con evacuaciones líquidas. Estas evacuaciones líquidas, pues se hace coprocultivo, en el coprocultivo no se aísla nada, se le solicita lo que es un microbiológico para Clostridium, así se llama. El microbiológico para Clostridium sale positivo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Eso ya les había hablado en la anterior clase. El tratamiento es la vancomicina. En teoría, la vancomicina se tendría que dar oral, pero la vancomicina oral no hay aquí en Bolivia, ni en Centroamérica, solamente hay en Europa. Entonces, la vancomicina viene en presentación oral e intravenosa. Aquí solamente la tenemos la intravenosa. Lo ideal sería darle pues 125 miligramos cada 6 horas por un lapso de 14 días y pare de contar. Esta infección es prácticamente muy contaminada, ¿ya? Entonces, cuando el paciente tiene en el servicio, lo que se tiene que hacer es aislarlo. Tienen que aislarlo, porque si ustedes no lo aíslan, todo se contamina. Es fácilmente la contaminación de este paciente. Ustedes se pueden contaminar y los pacientes también de al lado se contaminan. Entonces se aísla. ¿Listo? ¿Qué más? Y la complicación más frecuente es la perforación colónica. El colon del paciente se perfora. Ahora, puntos importantes. Chicos, me dicen si ya es hora, ya, para no pasarme con la hora. ¿Hola? 8 minutos más falta, doctora. Ya. Puntos importantes de la actividad antibacteriana de los betalactámicos. Esto es muy importante que ustedes sepan. Los betalactámicos, entonces, ¿para qué nos van a servir? Habíamos dicho entre los betalactámicos, las más usadas eran la penicilina benzatínica, la penicilina G, ¿no ve? Tienen espectro sobre varias especies bacterianas, especialmente sobre las gram positivas, bacterias anaerobias, a excepción que no funcionan las penicilinas G y benzatínicas de los bacterioides frágiles, no actúan a nivel de estas bacterias. El tratamiento de elección de las infecciones está producida por ellas. La escasa sensibilidad, los betalactámicos no tienen una gran sensibilidad frente a los enterococos fecalis, a los betalactámicos. Ninguna cefalosporina posee actividad sobre este germen, ¿listo? Cuya sensibilidad a los betalactámicos queda reducido a penicilina y los carbapenémicos. No hay buena sensibilidad. Ahora, tienen gran espectro antiseudomónico. Esto va a ser una pregunta de examen. Ahora, si yo les pregunto y les digo, puedo preguntarles, paciente que viene con una neumonía adquirida de la comunidad de casa, con 72 horas de evolución, el paciente llega con fatiga respiratoria, llega al servicio de urgencias, se hospitaliza el paciente con mala mecánica ventilatoria, se intuba el paciente,
un paciente de difícil extubación, el cual de lo que era 3 días que estaba intubado se prolonga 10 o 12 días, el paciente con picos febriles, entonces desarrolla, le hacen el cultivo y sale pseudomona. Entonces, ahí les puedo poner cuál es el tratamiento de elección. Les puedo poner cefalosporina, les puedo poner carbapenémicos y les puedo poner glucopéptidos, que son la vancomicina. Entonces, ¿qué opción ustedes me marcarían? Glucopéptido. ¿Por qué? Si hemos dicho que los glucopéptidos no son antiseudomónicos. Hemos dicho que las cefalosporinas son antiseudomónicos y los carbapenémicos. ¿Listo? Los carbapenémicos. La levo igual no es antiseudomónica. La levo También es antiseudomónico. Tiene un efecto antiseudomónico también, doctora. Pero los glucopéptidos no. Los glucopéptidos funcionan más frecuentemente contra cocos gram positivos. ¿Se acuerdan? Aquí está. No se olviden, los glucopéptidos o los cocos gram positivos van a funcionar con lo que es la cloxacilina, oxacilina y la meticilina. Si en todo caso yo no tendría un glucopéptido, una vancomicina, mi otra opción es linezolid, también va. ¿Listo? Entonces, en el caso clínico, ustedes me tendrían que marcar, dependiendo, ¿no? Doctora, y este paciente, la pregunta del millón, ¿no? Doctora, si este paciente ha ingresado a la UTI, ¿qué tratamiento inicial le dieron? Si yo te digo, cefalosporina, le dimos cefalosporina de tercera o cuarta generación, entonces, ¿qué tratamiento entonces sería segunda alternativa para este paciente? Si hemos dicho, ¿no ve que el tratamiento va escalonado? Los carbapenémicos. ¿Sí entiende? Si Sí, no doctora. entienden, díganme porque es muy importante que entiendan esto. El tratamiento siempre tiene que ir escalonado, siempre, no pueden saltarse. Si se saltan, lo que causamos en el paciente es la tolerancia y la resistencia, que es lo que queremos evitar. Entonces, en un paciente virgen, así lo vamos a mencionar, lo inicial es iniciar con las penicilinas, en teoría, ¿no? Las penicilinas benzatínicas, la penicilina procáinica y todo eso. En teoría, si el paciente no va mejorando con eso, tú te saltas recién a la cefalosporina, dependiendo a la causa que hayas en el cultivo. Iniciarás cefalosporina de primera, segunda, tercera generación, hasta cuarta generación. Si ves que el paciente no mejora y está con alzas térmicas, incremento recuento leucocitario, le harás pues un segundo cultivo. ¿Para qué? Porque muchos de estos pacientes hacen infecciones sobreagregadas. Es decir, que si en un inicio yo tenía, digamos, pseudomona, puede ser que en 3 o 4 días haya desarrollado una Klebsiella más, ¿ya? En ese caso, ustedes ya se van escalonando a carbapenémicos. ¿Sí me entiende? Por eso les decía del caso clínico. Este paciente recibió cefalosporina, pero como recibió cefalosporina, no le puedo poner cefalosporina nuevamente. Tengo que escalonar a carbapenémicos. Si yo hubiera puesto en el caso clínico que no era pseudomona lo que se aisló, sino que era Staphylococcus aureus, ¿cuál sería el tratamiento? Anótense. Staphylococcus aureus gram positivos, de inicio, puede iniciarle cloxacilina, oxacilina, meticilina. Si el paciente no mejoraría con este tratamiento y continuará haciendo fiebre, incremento del recuento leucocitario, ustedes escalonan a glucopéptidos, es decir, la vancomicina. Y si este paciente está haciendo lesión renal y está oligoanúrico, no orina, porque desgraciadamente la vancomicina produce mayor lesión renal, se escalonan al linezolid. Entonces, no se les olvide, cocos gram positivos, estafilococos aureus, tratamiento inicial, cloxacilina, oxacilina, meticilina, que ustedes quieran.
Si el paciente persiste con la respuesta inflamatoria sistémica, me paso a vancomicina. Si con la vancomicina me trueno lo que son los riñones, tengo que cambiar al Inesolid, que también tiene muy buen espectro para los cocos gram positivos. ¿Hay alguna duda? Chicos, No, doctora. ya, perfecto. Necesito que eso se anote. Eso es lo que voy a preguntar en el examen y quiero que así me respondan. Esto es muy importante que sepan. A ver, ¿qué más estuvimos? Ah, ya. Otro de los puntos importantes de la actividad antibacteriana de los betalactámicos, ¿cuál es? La mayor actividad de los cefalosporina de primera generación son las bacterias gram positivas, Staphylococcus aureus que habíamos comentado y la cloxacilina, ¿no? Actividad de alguna cefalosporina de tercera generación. La cefalosporina de tercera generación, ¿cuáles son? Cefepime, ceftazidima y ceftriaxona. No se olviden, cefepime, ceftazidima y ceftriaxona son las que más usamos aquí en el ambiente hospitalario. También se encuentra la cefaperosona, pero pues no hay aquí en todos los hospitales, y la cefsulosina, que tampoco hay. Estas también tienen efecto antiseudomónico, ¿listo? Ahora, muchas penicilinas activas sobre las bacterias anaerobias, con excepción de los bacterioides frágiles a este germen que es sensible. Ahora, las similitudes del espectro antibacteriano. La cefotaxima, ceftriaxona, ceftizoxima, la cefixime están inducidas o incluidas en la Neisseria meningitidis. Se usa para la Neisseria meningitidis. ¿Listo? El espectro de la cefepime antes. La ceftriaxona, la ceftriaxona, la cefotaxima, la ceftizocima y cefepime son cefalosporinas de tercera generación, no se les olvide. Cefalosporina de cuarta generación es la ceftazidima, no se olviden. La ceftazidima es el que tiene mejor efecto antiseudomónico. Si un paciente, digamos, un ejemplo, viene con antecedentes de que tiene VIH, es un paciente inmunosuprimido. Viene con un cuadro, qué sé yo, neumónico. Entonces, están tardando los cultivos y ustedes le dan recubrimiento profiláctico para neumocistis giroveshi, que habíamos dicho que para el neumocistis giroveshi el tratamiento es trimetoprim sulfametoxazol, ¿verdad? Pero este paciente continúa haciendo fiebre. Entonces puede ser que este paciente tenga un microorganismo sobreagregado, que lo más frecuente es que tenga una pseudomona, digamos. En este tipo de pacientes, chicos, ¿ustedes darían una cefalosporina de primera generación o se irían a una cefalosporina de cuarta generación? Sin miedo, ¿quién me responde? Hola. ¿Puede repetir la pregunta, disculpe, doctora? Nuevamente. Falta Un paciente con VIH, estamos hablando de un paciente inmunosuprimido, ¿verdad? Que viene con un cuadro de infección de vías respiratorias, digamos. Entonces, habíamos dicho que en pacientes con VIH, como medida profiláctica, tenemos que cubrir a neumocistis girovesi, entonces le damos trimetoprim, que es el tratamiento de elección, ¿no? Pero pese a este paciente sigue siendo fiebre. Entonces, puede ser que el paciente esté con una neumonía sobreagregada, que tenga otro microorganismo más. Una de las más frecuentes es la pseudomona. Ahora, en este paciente inmunosuprimido con VIH, que ya tiene tratamiento con trimetoprim, pero estamos pensando en una pseudomona y dijimos que las cefalosporinas de elección en estos pacientes, aparte que también los carbapenémicos, pero yo les estoy hablando de cefalosporina nada más. ¿Le daríamos un tratamiento con cefalosporina de primera generación, una de tercera generación o una de cuarta generación? Mire, por una de tercera, ya por si acaso. de cuarta. Eso, doctor, te irías con una de cuarta generación. La de tercera generación no es mala opción, doctora, pero la de cuarta. ¿Y cuál?
la ceftazidima. Tachidim. Ceftazidima es la cefalosporina de cuarta generación. Muy bien, están razonando mucho mejor. Miren, este paciente es inmunosuprimido. Por el mismo hecho de que es inmunosuprimido, pues, ¿qué zoológico no tendrá ahí adentro el paciente? No me voy a ir pues con una cefalosporina de primera generación, ¿no? Que es lo más light que le puedo dar. Tengo que irme con un tratamiento más agresivo. Entonces, me puedo ir con una de tercera, que es una opción, pero la mejor opción sería una de cuarta generación. ¿Listo? ¿Hay dudas? Chicos. Hola. Ceftazidima, disculpe. Cefalosporina de cuarta generación, doctora. Ah, ya. Ahora, la actividad de los monobactámicos queda limitada a las bacterias gram negativas. Su espectro es comparable a los aminoglucósidos. ¿Cuáles habíamos dicho que eran los aminoglucósidos? Los que actuaban a nivel de lo que es las proteínas que sintetizaban los ribosomas S3, S30 y S50 a nivel de lo que era el citoplasma. ¿Se acuerdan? Aminoglucósidos que actúan a nivel, ¿dónde está? Acá. Todos los aminoglucósidos van a actuar a nivel de los ribosomas, de los segmentos S30 y S50 que se encuentran acá, para que no se olviden. Entonces, estábamos acá. ¿Listo? Ahora, la cefalosporina, la ceftalorina y ceftobiprol. ¿Qué habíamos dicho? Que son cefalosporina de quinta generación, los que son los antibióticos que recién salieron. Estos antibióticos tienen un gran espectro frente también a los estafilococos aureus meticilinos resistentes. Son las únicas cefalosporina con actividad enterococo. Si yo les digo, el caso de hace rato, el paciente con fiebre persistente se policultivó, se tomó cultivo del catéter venoso central, se tomó cultivo de urocultivo y se halló que el paciente tenía un Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Cuál sería la opción de darle el tratamiento? En una primera opción, digamos que estamos en un hospital público. Y dijimos que la cefalosporina de quinta generación son medicamentos caros que todavía no han llegado. ¿Qué opción le daríamos a este paciente? Staphylococcus aureus, meticilino resistente. Una octacilina, doctora. ¿Cuál? Vancomicina. Eso, doctora, eso. Claro que enterococo le daríamos vancomicina. Podríamos darle la cloxacilina, meticilino, que ya habíamos visto, ¿no? Pero si el paciente está grave, pues vancomicina. Si el paciente nos hace lesión renal, linezolid. Y si estuviéramos en un hospital privado, que tuviéramos todo a la mano, podríamos solicitar la cefalosporina de quinta generación, que sería la ceftalorina y ceftobiprol. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ¿verdad? No, ¿O sí lo han notado pesado? Hola. No, doctora. Bueno, quedamos aquí entonces, chicos. Ya es hora, ¿no? Sí. Ya. Necesito que ¿Cuál es la clave en esto? Nuevamente les comento que ustedes sepan bien lo que es la estructura de la bacteria, saber qué antibiótico funciona a nivel de qué. Otro, las bacterias más comunes, eso sí les va a ayudar mucho. Las bacterias en los casos de una meningitis, cuáles son las causas más frecuentes, en una neumonía adquirida de la comunidad, cuáles son las bacterias más frecuentes, neumonías intrahospitalarias, cuáles son las bacterias más frecuentes. Eso les va a ayudar mucho, más o menos a ver qué opción terapéutica le dan al paciente, ¿ya? Pero les ayuda ese cuadrito que les envié, esos dos cuadritos de la exposición, la sensibilidad y la resistencia, ¿ya? Estas, no son estas. Estas. Necesito que esas se sepan, ¿ya? No todas las bacterias, solamente las más frecuentes, las que les mencioné. ¿Listo?
Ya pues, chicos, nos vemos el lunes. ¿Listo? Sus mapas conceptuales, entonces ustedes me darían el día jueves. Me darían de este tema, que es el primer tema, y del segundo tema más. ¿Listo? La doctora está bien. Ya, chicos, nos vemos entonces hasta la próxima y se queda el segundo grupo conmigo. O el grupo F2. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Nos vemos.